SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Marina Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. La ciencia, una investigación liderada además por científicos españoles, nos va a permitir empezar el primer Hora 25 del año con una buenísima noticia. Porque han conseguido nada menos que resucitar proteínas con miles de millones de años de antigüedad. Proteínas importantísimas porque son las que utilizaban algunos microorganismos para modificar su propio ADN y que nos pueden ayudar a mejorar las técnicas actuales de edición genética. En definitiva, un avance que puede ayudar a curar enfermedades como el cáncer. Javier Gregori. Un grupo de investigación internacional, liderado por España, ha reconstruido por primera vez proteínas de microbios que vivieron en la Tierra hace 2.600 millones de años y además han podido también estudiar su evolución a lo largo del tiempo. Y el resultado de este avance ha sido importante, porque estos sistemas revitalizados de microbios no solo funcionan, sino que además son más versátiles que las versiones actuales del CRISPR para cortar y pegar genes. Este avance científico hace posible ya disponer de herramientas de edición genética más flexibles y esto crea nuevas vías para el tratamiento de enfermedades como el cáncer o la diabetes. De hecho, estos investigadores españoles ya han logrado corregir el albinismo en células humanas. La foto de la tarde es la de los 3 últimos exaltos cargos de la Junta condenados por los SERE entrando en prisión, que se suman a los otros 3 que ya estaban en la cárcel. José Antonio Griñán sigue a la espera de que la Audiencia Provincial de Sevilla reciba y estudie el informe forense sobre el cáncer que padece y decida si suspende o no su ingreso en prisión. Sevilla, Mercedes Díaz. A unos días de que se cumplan 12 años del inicio de la investigación del caso de los SERE, 4 exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía y otros 2 exaltos cargos han ingresado en prisión para cumplir entre 6 y 7 años de cárcel por un delito de malversación, por crear y mantener durante una década un sistema de concesión de ayudas considerado por el Tribunal Supremo prevaricador, lo que propició la malversación de 680 millones de euros. Son Martínez Aguayo, Fernández, Viera, Vallejo, Rodríguez Román y Serrano Aguilar. Han elegido las prisiones de Sevilla, Huelva, Alcalá de Guadaira en Sevilla y el Puerto 3 en la provincia de Cádiz. El expresidente de la Junta y exconsejero José Antonio Griñán de momento no entrará en la cárcel para cumplir sus 6 años porque la audiencia está pendiente de un informe forense que debe determinar si su ingreso en prisión puede tener incidencia en el desarrollo del cáncer de próstata que padece y en el tratamiento con radioterapia que le han prescrito. El ex viceconsejero Barberá no ingresará por la enfermedad muy grave que sufre. El exdirector de Trabajo Juan Márquez no entrará en prisión porque fue condenado a 3 años y la audiencia le suspendió la pena durante 1 año mientras se tramita su indulto. Manuel Chávez, Magdalena Álvarez y Gaspar Cerrías están condenados a penas de inhabilitación por prevaricación. La previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. A lo largo de la semana cada vez tendremos más horas de sol, pero también la niebla será más extensa y persistente en el interior, a la par que irá empeorando la calidad del aire. De momento, en las inmediatas horas, chubascos cerca del Mediterráneo, solo destacables en la vertiente sur de los Pirineos, con nieve a partir de 1800 metros. Y mañana, en general, mucho sol. Solo esperamos algunos chubascos en las Rías Baixas de Galicia. En general, sol, temperaturas ligeramente más bajas que hoy. Aún así, durante la tarde, al sol, el ambiente será poco frío. Y hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El Español ha impugnado por alineación indebida de Lewandowski el partido ante el Barça del pasado sábado. Recordemos que un juzgado de Madrid concedió la suspensión cautelar de la sanción que pesaba sobre el polaco y ahora el Comité de Competición de la Federación Española deberá fallar al respecto. Mercado de fichajes y traspasos. El Sevilla aligera el vestuario, ha cedido al delantero danés Dolber al Hoffenheim de la Bundesliga y en el Rally Dakar segunda etapa Carlos Sainz ha sido hoy tercero y sigue líder de la general. Así empieza Hora 25. Con la rebaja del IVA en toda una serie de alimentos básicos ya en vigor, como ha aprobado el Gobierno y como se puede comprobar, y hemos comprobado hoy, en los supermercados. Pero esto no significa que vayamos a ver con el paso de los días que los precios de los alimentos vayan a bajar en todas las tiendas o en los bares. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bajar impuestos no es bajar precios necesariamente. Se nota sí en los supermercados. Ahí el IVA ha bajado del 4 al 0% en alimentos de primera necesidad y del 10 al 5% para aceites y pastas. Pero
¿Qué dice la distribución? Que baja eso, los impuestos, un factor del precio, pero no todos los precios, que la electricidad sigue cara, que el combustible sigue caro, así que Asedas, la patronal, dice... Lo que no le puedo dar ninguna garantía es de cuándo va a bajar la energía eléctrica o los carburantes. Segundo escenario, las panaderías. Desde hoy el pan tiene IVA cero y eso significa que baja un poquito de precio y que bajará todavía más porque las harinas panificables también tienen IVA cero. Así que las materias primas que compran los panaderos serán más baratas y el pan, por tanto, debiera ser más barato también. ¿Dónde no lo vamos a notar? En principio en la hostelería, porque los hosteleros sí van a comprar más barato en el súper, huevos, leches, frutas, pero su IVA sigue siendo el 10%, así que pueden comprar más barato, pero pueden seguir cobrando con un IVA del 10%, es decir, pueden, si quieren, ampliar su margen de beneficios. Y hay otras claves económicas en este inicio de año. Porque los autónomos ya cotizan desde ahora según sus ingresos reales. Estrenan un nuevo sistema de cotización. Pero es que además muchos ciudadanos, más de 230.000 desde el pasado jueves, han empezado a renovar sus abonos para viajar gratis en Renfe. Como decimos, hay que renovarlos. No es un proceso automático. Renfe va a empezar a devolver las fianzas de los de 2022 a partir del 9 de enero. Hoy la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha explicado qué ahorro supone esta medida para muchas familias. Estamos aquí en Madrid, ¿no? Para una familia de 4 miembros que utilice durante todo el año 2023 este abono gratuito va a suponer un ahorro de en torno a 1.800 euros, en ciudades como Barcelona 2.200, en ciudades como Valencia más de 3.000 euros y también para la media distancia, ¿no? Un pasajero que vaya, ¿no? Pues de Mérida a Badajoz va a tener también un ahorro en torno a 1.800 euros y por lo tanto una medida que tiene impacto en todo el país. Pero el FMI es abiertamente pesimista sobre el año que empieza. For most of the world economy, this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advierte de que 2023 va a ser un año más difícil que el que acabamos de dejar atrás por culpa de la desaceleración simultánea de Estados Unidos, la Unión Europea y China. La mitad de la Unión, dice Georgieva, va a entrar en recesión en los próximos meses. Lo que afecta directamente al bolsillo son los datos que se han confirmado hoy. Por un lado, la subida del Euribor por encima del 3%, no se alcanzaba ese nivel desde 2008, y por otro la subida de más del 7% en el precio de la vivienda nueva durante el último año, según TINSA. La economía que va a marcar este año político, un año electoral con autonómicas y municipales en mayo y previsiblemente con generales para diciembre. Así que tenemos que ir preparándonos para un ambiente permanente de campaña electoral. El Gobierno tiene todavía retos legislativos por delante, como la ley de vivienda, que van a tener que seguir negociando los socios de la coalición, y la oposición va a querer aprovechar sin duda esas tensiones de cara a la cita con las urnas. Guillermo Lerma. Oposición, ¿qué tal? Buenas tardes, que intentará mantener vivas las polémicas más recientes del Gobierno. El delito de sedición, el delito de malversación, los indultos. En este 2023 que va a ser sobre todo y ante todo año electoral, y en esa clave habrá que interpretar las estrategias de los partidos. El PP quiere convertir los comicios en un plebiscito a la gestión de Pedro Sánchez, aunque esas elecciones serán también el primer test al liderazgo de Feijóo en las urnas. En estos primeros meses Yolanda Díaz confirmará si concurre o no como candidata de Sumar, aunque siga sin desvelar si lo hará junto a Podemos. Y en cuanto a la agenda legislativa, lo más inminente para la coalición es la convalidación del decreto de medidas anticrisis. No votaremos no, es decir, la abstención o el sí, que contará al menos con la abstención del PP, que podría votar a favor si el Ejecutivo acepta alguna de sus peticiones. Al Gobierno ya le salen las cuentas para estas medidas y sigue trabajando para intentar sacar adelante la ley de vivienda, que según la ministra Raquel Sánchez está ya en la fase final de la negociación. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo, no nos podemos situar en situaciones maximalistas. Y es que la economía va a ser uno de los asuntos centrales de este 2023. El Gobierno confía en que sus medidas sirvan para ayudar a una evolución favorable de la inflación y que junto a la presidencia de la Unión Europea que Sánchez ostentará en el segundo semestre sean dos de sus bazas en este largo periodo electoral. Vamos a marcharnos al Vaticano, primer día de la capilla ardiente del Papa Emérito Benedicto XVI. Desde primera hora de la mañana miles de personas, sobre todo turistas, están pasando ante los restos de Joseph Ratzinger, que va a estar en la Basílica de San Pedro hasta el jueves, cuando el Papa Francisco va a oficiar el funeral de su antecesor. Una imagen que no se veía desde hace siglos. En Roma, en San Pedro, está Marina García. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí noche cerrada desde hace más de 2 horas y las luces navideñas acompañan a esta icónica plaza de San Pedro que ha acogido, según la Gendarmería italiana, a 40.000 personas que han entrado hoy a despedir el cuerpo de Benedicto XVI. Muchos de ellos turistas, como decías, completamente impresionados por encontrarse en Roma en un momento histórico como este, como es el caso de Carmenza, colombiana. Exacto, es un momento histórico en el cual uno hace parte y es un legado para nuestros hijos y nuestros familiares. Uno venir y tener que contar, ¿no? Yo estuve presenciando o acompañando a Benedicto XVI. Pero muchos también, como María Esther, que vive en Roma y ha aprovechado esta hora más tranquila al final del día para acercarse y recordar con devoción a un papa que define. Todos tristes y además era una persona, un gran teólogo que todos lo queríamos mucho. La capilla ha sido cerrada hace ya 1 hora, pero estas calles invadidas por las vallas que implica el protocolo están aún llenas de gente que no ha querido perder la ocasión de estar en este punto neurálgico y formar parte de la imagen de hoy, Marina, la de miles de personas que despiden a Benedicto XVI. La muerte de un papa emérito en mitad del papado de otro es algo insólito. Y en torno a la de Benedicto XVI sobrevuelan varias claves que pueden afectar además al papado de Francisco, incluyendo su continuidad al frente de la Iglesia. Una decisión que, como venimos contando en los últimos días, empieza a estar sobre la mesa. Roma, Joan Solés. Buenas tardes. A partir de ahora, la posibilidad que Francisco también renuncie al pontificado, siguiendo el ejemplo de su antecesor, parece probable en un futuro más o menos cercano. Recordemos sus palabras de julio pasado al regreso de su viaje a Canadá. No creo que andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima, ¿no? No creo que pueda seguir con el mismo ritmo de viajes anteriores, afirmó. A mi edad, con las limitaciones por razones de salud, debo cuidarme para seguir al servicio de la Iglesia. O, nel contrario, pensare la posibilidad de farme da parte, ¿no? O por el contrario, debo pensar en la posibilidad de dar un paso al lado. No es una catástrofe, ¿no? No es una catástrofe, añadió. Si può cambiare papa. Se puede cambiar de papa. Si può cambiare, non c'è problema. Francisco no camina, utiliza silla de ruedas, sufre además por la confrontación con el sector más conservador de la jerarquía vaticana, también de la minoría ultrarreligiosa que consideran ilegítima su elección como pontífice en Roma e incluso su ordenación sacerdotal en Argentina. Ha intentado imponer orden en las finanzas, pero no ha conseguido evitar algunos escándalos graves de corrupción. Ha rogado mayor intransigencia ante los abusos sexuales de religiosos y mal soporta que la mayoría de conferencias episcopales desoigan sus ruegos. Cuando considere insoportable la situación, dará el paso al lado citado. En Brasil hoy están tomando posesión los ministros del nuevo gobierno de Lula da Silva. El nuevo presidente quiere dar carpetazo a la polémica etapa de Bolsonaro y de hecho ha firmado ya sus primeros decretos, entre ellos una medida para ayudar a los pobres o la decisión de revocar la explotación de la Amazonía que había autorizado su antecesor. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Lula está aprovechando sus primeras horas en la presidencia para capitalizar su imagen en el exterior, en contraste con la que tenía Bolsonaro. Es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Este es el presidente de Argentina, Alberto Fernández, uno de los 15 líderes o representantes de Estado con los que Lula se habrá reunido cuando acabe este lunes, incluido el rey Felipe VI. Entre los primeros decretos que ha firmado está la recuperación del Fondo para la Amazonía, la anulación de la ley de Bolsonaro que facilitaba la minería ilegal y otro para revertir la liberalización de armas en Brasil. A nossa sociedade não pode ser gobernada segundo a lei do mais forte. De momento se suspende el registro de nuevas armas, como confirmaba hace unos minutos el nuevo ministro de Justicia. El de Defensa ha reclamado el compromiso con la democracia de la cúpula militar y el de Transporte una mejora de las carreteras. 66% das nossas rodovias estão em situação ruim. Mejorar el estado de las carreteras para favorecer a los camioneros es uno de los retos que se plantea el nuevo ministro de Transporte. Otra de las decisiones ha sido paralizar un plan de privatizaciones de Petrobras, cuyas acciones caen más de un 5% en bolsa este lunes.
Rusia ha reconocido hoy uno de los ataques más letales en número de muertos contra sus propias tropas desde que empezó la invasión. Kiev asegura que hasta 400 militares rusos murieron en un ataque con misiles sobre una escuela militar en una ciudad del Donbass la pasada Nochevieja. El Kremlin confirma el ataque, pero rebaja la cifra a 63 muertos. En cualquier caso, se trata de un duro golpe contra el ejército ruso y lo insólito es precisamente que Rusia haya confirmado esas decenas de bajas, alimentando las críticas internas a Putin y a los mandos militares que dirigen esta invasión ilegal. Victoria García. El ataque se produjo en un antiguo colegio del municipio minero de Malvika, en la que estaban cientos de soldados rusos, y aunque Kiev dice que el número de fallecidos supera los 400, lo cierto es que era un destacamento de vigilancia que guardaba un almacén de armas que tenían allí. Desde Moscú critican al Ministerio de Defensa por tener a los soldados en el mismo lugar donde almacenaban armas, y eso podría ser la causa de que Kiev lo localizara, pero el portavoz de defensa ruso dice que lo que interceptaron los ucranianos fue una señal de los teléfonos móviles de los soldados rusos. El ejército ucraniano ha lanzado 6 misiles, de los que 4 han impactado, provocando 63 muertos. En Mayekeva, en el Donbass, daremos todo el apoyo a los familiares de las víctimas. Quien habla es Igor Konashenko, portavoz del Ministerio de Defensa, quien también asegura que los rusos han contraatacado y destruido varias localizaciones del gobierno ucraniano, además de haber matado a 100 soldados. Término este no confirmado por Kiev, quien sí reconoce daños en su infraestructura energética. Y todavía en clave internacional, el foco sigue puesto en China, donde preocupa el avance del COVID. Oficialmente en este país han muerto solo 5.000 personas por la pandemia, aunque según un informe de la empresa de análisis sanitarios Airaffinity de Reino Unido, la cifra total de fallecidos en el gigante asiático asciende a más de 100.000 solo en el mes de diciembre. Aquí en España el Gobierno ha confirmado hoy que el sábado realizaron controles a los primeros pasajeros procedentes de China y todos han dado negativo. Teresa Rubio. Sí, llegaron 90 pasajeros en este vuelo, todos presentaron la documentación de sus vacunas, ninguno de ellos tenía ni síntomas ni fiebre y todas las pruebas diagnósticas resultaron negativas. En este caso se realizaron las PCR a todo el pasaje, aunque no es lo que contempla la resolución del Ministerio, que da a elegir entre presentar un certificado de vacunación o el resultado negativo del test. Desde la Organización Médica Colegial consideran que el control debe ser doble, con certificado y prueba. Es importante cumplir estos 2 requisitos porque se trata de una población con un bajo nivel de inmunidad y sus movimientos masivos puede ser una oportunidad al coronavirus para generar nuevas variantes o subvariantes que se extiendan a nivel mundial. Además, a partir de mañana, todas las personas que llegan a España procedentes de China deberán presentar un certificado COVID digital de la Unión Europea o equivalente. Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 y octavas. La la. Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida. Hora 25. Marina Fernández. El repunte de violencia machista del mes de diciembre, cuando se marcó un récord de asesinatos en un mismo mes, preocupa al Gobierno, que reconoce que se pueden mejorar los sistemas de protección a las víctimas. El Ministerio de Igualdad espera reunirse en los próximos días con Interior para ver qué medidas tomar contra esta lacra. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Interior se lo toma con calma. Igualdad le pidió una reunión urgente, pero fuentes del Departamento de Marlaska señalan que pondrán fecha a partir de la próxima semana. El equipo de Irene Montero solicita más policías y más recursos en las comisarías y demanda mejorar el biogen con el acceso al sistema de los servicios sociales para evitar fallos en la valoración de riesgo de las víctimas. Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado hoy en la SER. De tal forma que si en cualquier circunstancia se tiene conocimiento de que la situación de la víctima ha cambiado, pues entonces se pueda mejorar la protección o hacerla más efectiva. A Justicia también le piden más recursos en los juzgados. Hay otra grave carencia que Igualdad trabajará con derechos sociales: casas de acogida adaptadas a las mujeres mayores y dependientes que no tienen a dónde acudir tras décadas de maltrato. La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a la empresa de reclutamiento que exigió que varias candidatas se desnudasen hasta quedarse en ropa interior en una entrevista para ser azafatas de vuelo, algo que es ilegal en España y que han contado al diario.es 3 de estas aspirantes. Los miembros de la empresa, que no han dado explicaciones hasta ahora, también les hicieron comentarios despectivos sobre su físico. Adriana Calvo.
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas de Madrid. Lo cuenta Bianca, una de las mujeres que acudió a la entrevista. Lo más fuerte yo creo que fue que nos pidieran que literalmente nos quedásemos en ropa interior, algo que nunca me había pasado, justificándolo con que querían ver marcas y tatuajes e incluso nos abrieran la boca para mirarnos los dientes. Desde el inicio de las pruebas, la empresa lanzó frases ofensivas a las aspirantes como «no nos gusta tu sonrisa» o «tienes el cuerpo de montaña rusa», hasta el punto de hacer llorar a alguna de ellas. Comentarios como «si te pedimos que comas más, comerías más», y diciéndoles que estaban gordas y necesitaban adelgazar 7 kilos, que no tienen una cara bonita, que les da igual cuántos idiomas hablen, que lo que importa es ser una cara bonita. El trabajo ya ha comenzado una actuación de oficio porque de momento no hay ninguna denuncia por parte de las afectadas. Estudia si los hechos pueden ser constitutivos de delito para, si es así, remitirlos a la Fiscalía. Las sanciones en estos casos pueden alcanzar hasta los 225.000 euros de multa. Y los museos españoles han cerrado el 2022 con un aumento de visitantes, aunque sin recuperar la mayoría las cifras de 2019, antes de la pandemia. Sí lo han conseguido el Thyssen, con un 3,6% más de visitantes, y el Guggenheim. Pepa Blanes. Los museos españoles han tenido más visitas en 2022, pero el año todavía no ha sido redondo, o al menos no como antes de la pandemia. El Prado es el museo con más visitantes. Ha registrado casi 2,5 millones, lo que supone un crecimiento del 115%, pero todavía lejos de los más de 3 millones que la Pinacoteca alcanzó en el año de su centenario. Si nos vamos al Reina Sofía, pasa parecido. Todo mejora, 3 millones de visitantes entre sus 3 sedes, lo que supone un crecimiento del 86%, pero siguen las cifras por debajo de las de 2019. Es el Thyssen el único museo que supera sus datos de prepandemia y cierra el año con 1 millón de visitantes. La Fundación La Caixa, por su parte, ha registrado cifras récords en el año 2022 y el Museo Guggenheim en el año de su 25 aniversario. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal-Folk. Este será un año más difícil para muchos países. 1/3 de la economía mundial caerá en recesión, es decir, en 2 trimestres seguidos de menor crecimiento. Y eso será así porque las 3 grandes potencias mundiales, Estados Unidos, la China y Europa, se desacelerarán simultáneamente. Así lo pronostica la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, una dirigente que suele hablar claro y breve. Es verdad, sin embargo, que la suerte irá por barrios. En la misma Europa lo pasará peor la poderosa Alemania, cuya recesión parece descontada. Le falló la energía barata rusa y algunos mercados tradicionales para su exportación. En España, las cosas parece que irán mucho mejor. El Banco de España acaba de descartar que pueda producirse una recesión. La economía crecerá. Todo indica que por encima del 1%, menos que este año, mucho menos, pero sin retroceso absoluto. Incluso crecerá el empleo, que es como un milagro, porque lo tradicional era que con crecimientos económicos tan bajos se destruyesen miles de puestos de trabajo. También irá mejor la inflación. A los españoles no debería darnos apuro demostrar una cierta satisfacción por ser los campeones europeos en el mejor comportamiento de los precios. 4 puntos menos que la media y la mitad que en Italia. Es importante que los precios sigan bajando. Para ello conviene que no solo el gobierno, las instituciones los vigilen y, si convienen, actúen, adviertan e incluso multen. Es necesario también que los consumidores no se dejen tomar el pelo. Hoy han empezado algunas rebajas en el IVA alimentario decididas por el gobierno. Algunos comercios han cumplido la norma y han trasladado esas reducciones a los clientes, pero otros no, se las han quedado. Denunciar esa conducta egoísta y especuladora es doblemente provechoso para el consumidor individual y para lograr que los precios se abaraten más en beneficio de todos. Así llegamos a las 8:25, las 7:25 en Canarias. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.